Bueno, se definieron ya las fechas. Conmebol entregó las fechas. Finalmente Venezuela y Bolivia jugarán el día 6 de junio y ambos jugarán también sus siguientes partidos el día 10. Venezuela jugará frente a Bolivia en Maturín 6 de la tarde. Día 6 de junio, día 6 del mes 6, una hora después de las 5. 6 de la tarde será ese compromiso entre la selección de Venezuela y de Bolivia. Ya hay que ir pensando en lo que es el partido. Ciertamente falta poco más de un mes para que se vuelva a jugar en la cancha de Maturín por la eliminatoria de la Copa del Mundo. Pero es importante desde ya ir atendiendo algunos problemas, ¿no? Problemas que creo van a tener soluciones. Y buenas soluciones, apunta para tenerlas. A ver, una de ellas, la primera, es la ausencia para ese partido frente a Bolivia de Yangel Herrera. Recordando que Yangel Herrera recibió tarjeta amarilla en el partido frente a Perú. Fue parte de esa racha de 3 partidos consecutivos que jugó Yangel, en los cuales recibió amarilla. Recibió amarilla contra el Valencia, recibió amarilla contra el Barcelona y recibió amarilla en el partido con la selección frente a la selección peruana. Yangel Herrera, que vaya que podría hacernos falta, aunque quizás por el rival que es Bolivia, no lo extrañaríamos tanto si hubiese sido otro partido. A ver, partido que nos hubiese costado muchísimo encarar sin nuestros mejores jugadores es el que se jugó frente a Perú. Y no quiero poner a Bolivia por debajo de Perú, ni mucho menos porque cuando ves la situación de la tabla, hoy Bolivia está por encima de la selección peruana. Pero sin duda alguna, Bolivia es una selección la cual uno espera que Venezuela haga un partido muy diferente al que hizo frente a Perú en Maturín. Frente a Perú, Perú tenía la misma obligación de Venezuela, es más, quizá un poquitito más de obligación tenía Perú. Y creo yo el perfil del futbolista que hoy tiene la selección peruana hacía presagiar que el partido se fuese a llevar tal cual como fue. Un partido muy disputado, muy aguerrido en la mitad de la cancha. No es que Bolivia la vaya a poner fácil, pero hay una versión de Bolivia que juega en la altura y una versión que es muy evidente, la que juega en otras condiciones. Jugar en Maturín a las 6 de la tarde, el calor no está fácil para cualquiera, no está fácil para los venezolanos. Imaginen a los jugadores bolivianos acostumbrados a jugar en el Alto o acostumbrados los que juegan un poquito más abajo del Alto en La Paz. Definitivamente la diferencia es tremenda, es brutal. Y eso obviamente lo van a percibir. No es necesario sentir el frío en La Paz o en el Alto solamente en el invierno. También en buena parte del año, pues el hecho de la altura, el hecho de que exista ausencia de oxígeno, pues te complica y mucho. Digamos que el futbolista que lo hace de manera habitual en esas características, pues tiene otras condiciones, pero cuando lo llevas al calor con altísima humedad, y vaya, Maturín hay mucha humedad, eso va a cambiar. La ausencia de Yangel Herrera abre un escenario diferente, un abanico, obviamente. Uno imagina que si llega a estar bien de aquí a allá, va a ser titular el Brujo Martínez y habría que buscarle quién sería el compañero de José Andrés Martínez en la mitad de la cancha, ese doble pivote que de pronto se imagina uno que pueda jugar Venezuela en un 4-4-2 o en un 4-2-3-1, o si decide jugar con un 5 y 2 interiores. Eso ya estará pasando por la cabeza del Bocha Batista en la medida que se vayan acercando los días al partido. De todos modos, acá vamos a hacer parte de eso en las sesiones de la canchita. A ver, obvio que dentro de las opciones que tiene Venezuela para suplir la ausencia de Yangel Herrera, bueno, está levantar la mano de los más habituales, ¿no?, en el puesto. Y uno de inmediato va a mirar a Cristian Cáceres Jr. Tomás Rincón, aunque no viene siendo titular en Santos, también es una opción para ese partido. Podría dar cierto balance, cierto equilibrio, que para la característica del partido que se va a jugar contra Bolivia puede servir. Ahora, es importante esa posición y mucho, porque hay que tratar de ganar todos los duelos individuales que vayan en la mitad de la cancha. Las pelotas que se recuperen, hay que tratar de recuperarlas cada vez más cerca del área boliviana y hay que tratar de jugarlas cada vez más rápido. Es una de las características que te da tener a Yangel Herrera. La recuperación, pero la salida rápida, el jugar rápido, el insistir ya de inmediato en producir una salida de ataque. Esa característica la podemos encontrar con los otros volantes, claro que sí, pero de modo distinto. Por ejemplo, el Brujo Martínez, cuando recupera, si él va a tratar de llevar la construcción, él va a tratar de irse más hacia un lado, más al juego por carriles externos, lo que más o menos sucede también con
con el novillo, con Cristian Cáceres Jr. Dani Pereira tiene un poco más de manejo por carriles centrales, pero hay una diferencia enorme entre Daniel Pereira y Yangel Herrera. Después están otras opciones que los vimos incluidos en la última doble fecha, el caso de Iriarte, el caso de Jesús Bueno, que ha empezado a jugar un poquitito más últimamente con el Philadelphia Union en la MLS. Hay que ver qué es lo que pasa por la cabeza del Bocha Batista y cómo imagina el partido. Obviamente, si nos vamos por nombre, por jerarquía, el compañero del Brujo Martínez tendría que estar entre Cáceres y Tomás Rincón. Y creo que de pronto, por ritmo de partidos, sería el novillo el que ganara ese lugar, el que estuviera en el once titular junto al Brujo Martínez en la mitad de la cancha. Es una posición muy delicada. Uno supone que para el partido contra Bolivia va a tratar de ser muy rocosa, muy espesa en la mitad de la cancha. Seguramente va a tratar de llevar las disputas forzando duelos individuales, tratando de llevar presión a la pelota dividida o de provocar la pelota dividida en la mitad de la cancha. Y ahí es donde es importante la labor de los volantes de recuperación. Al no contar con Yangel Herrera, pues hay que preparar al que vaya a estar en esa posición, hay que prepararlo para el escenario. No todos los partidos ni todos los rivales se les puede jugar igual, aunque sea la misma posición que desempeña un futbolista cada semana. Y eso es algo que desde ya seguramente tiene que irse hablando entre el técnico y los jugadores, que él esté sondeando, que esté tanteando para que puedan estar en esa convocatoria en la que, por cierto, Batista, y eso lo vamos a estar hablando en los próximos días, en la entrevista que nos dio, conversaba sobre, yo le preguntaba sobre el caso de David Martínez, aunque no es volante de contención, sino juega en el extremo de la derecha, porque por allí se nos va a presentar una situación quizá no tan parecida a la de la mitad de la cancha en la recuperación, pero sí para la gestación. Ese va a ser uno de los temas de los próximos días. De momento está abierta la audición, el casting, como lo quieran llamar, para ver quién va a ser el compañero del Brujo Martínez en esa mitad de la cancha en la recuperación para el partido frente a Bolivia, que finalmente se jugará el 6 de junio. 4 días después Venezuela estará jugando en el Centenario de Montevideo contra Uruguay. Para ese partido sí va a estar disponible Yangel Herrera. Partido importante y no se puede perder contra Bolivia. Sí o sí, solamente sirve ganar. Empatar sería dar un cheque en blanco a la selección boliviana. Y saben lo que pasa cuando le pagas a alguien con un cheque en blanco, ¿no? Que te pueden barrer, te pueden sacar todo el dinero de la cuenta. Bueno, darle un cheque en blanco a Bolivia significaría que podríamos quedarnos sin nada de esta esperanza de lograr la clasificación a la Copa del Mundo, así sea por la vía del repechaje. Así que contra Bolivia, ganar o ganar. Duélale al que le duela.